from the person who is a minister, a performer, and the outreach coordinator for Nuestras Raíces, Darwin Jerry Cruz. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Darwin Jerry Cruz y vengo de la preciosa isla de Puerto Rico, linda playa, lindo verano casi todo el año. Hace 23 años vivo aquí en los Estados Unidos, en Springfield, Massachusetts. Vine para trabajar, vine porque dicen que América es la ciudad de los sueños, que América es la ciudad de las oportunidades. Pero no supe cuánto había que sudar cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Tuve que vestirme de valentía, tuve que vestirme de mucha fe, tuve que empoderarme porque sufrí muchos obstáculos, sufrí muchos problemas. Estudié en Puerto Rico un bachillerato en ciencias de las enfermerías y quería trabajar aquí porque aquí se ganaba bien y aquí podía hacer más cosas. Pero siempre que yo entregaba una aplicación en un hospital, me la negaban, porque no tanto fue uno de los obstáculos más grandes, fue el idioma. El idioma. Caí en depresión, caí en angustia y terminé trabajando mi primer trabajo limpiando carros. No sabía nada de carros. Terminé limpiando hojas de otoño. Cuánto lloraba con todo ese frío. Pero ¿qué pasó? Me puse a caminar por la ciudad, a visitar cada agencia, enlace de familias, Community Education Projects, hacen ya 23 años, los cuales doy las gracias, no faltando nuestras raíces, hace 23 años, que me dieron la mano y me encaminaron a lo que soy ahora. Conocí muchas personas, entre ellas que me dieron la mano, que me dieron el apoyo de seguir hacia adelante, entre ellas mi amada esposa, Samaris, mi hija Yamilet y mi nieta, Naila. Así que le doy las gracias por esa bella familia. Doy las gracias también por todas las personas que me dieron la mano y me encaminaron para trabajar. Ahora mismo estoy trabajando en Nuestras Raíces y mi primer trabajo con ellos fue tener la Mobile Market, visitar cada edificio de Holyoke. Tenía 5 edificios, llevando lo mejor de los vegetales de Nuestras Raíces, de la 24 John Ferry Road en Holyoke, Massachusetts. Ya donde están los agricultores, como le decimos, los bellos finqueros, los cuales yo les decía, voy a visitar los edificios, las residencias, y ellos me traían lo mejor, libre de todo químico, libre de toda sustancia química para no hacer daño a la salud de la comunidad. Siendo enfermero, reconozco la salud de la gente. Cuando iba en la Mobile Market llena de vegetales, de lechugas, onion, iba cantando. Y cuando me paraba ya la gente ya no se esperaba para poder comprar esos vegetales. El pasado año también comenzamos dando clases de diabetes. Prediabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Por qué dar clases? Porque es la alta incidencia que Holyoke tiene, una alta incidencia de pacientes con diabetes. Estamos dando las clases en Nuestras Raíces y ahora se añadieron 4 programas más. Estamos con la ayuda de UMass, estamos con la ayuda de el Holyoke Health Center, el cual nos provee los participantes para que ellos no caigan en las condiciones crónicas que muchos caen cuando llegan a los hospitales, saliendo con condiciones de cangrenas, con fallo cardíaco. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces se toman los medicamentos o no se los toman, pero mi amor por la gente es importante. Mi amor de que ellos aprendan es importante. Por algunos grupos de estas clases
Algunos recibían cajas de vegetales. ¿Por qué cajas de vegetales? Porque quizás son personas que no pueden salir en un frío, que no pueden salir en tiempos que está lloviendo, o quizá por sus debilidades, o quizá por su bastón, o que están solos. ¿Y qué pasa? Tienen sus cajas de vegetal en su casa que pueden hacer, como decimos el buen puertorriqueño, un buen sancochito, unas buenas sopas. Así que yo siempre digo que lo que tú comes, que comer la buena nutrición saludablemente es tu medicina. Así que siempre digo que también se le habla a los participantes de las condiciones crónicas, de la ceguera, de las piernas, que tengan mucho cuidado. Al finalizar las clases, tuve muchos testimonios bonitos, el cual me sentí sumamente orgulloso, que lo que yo pude dar, ellos me lo devolvieron con amor. Ellos me dijeron, Darwin, fui al hospital con una uña incrustada, con el dedo super morado, uña del pie, que no es fácil, para el podiatra. El podiatra pues le ayudó y le dio unos antibióticos. Ella me dijo, Darwin, ya estoy sana, ya estoy bien gracias a tus clases. Y yo le dije, gracias a ti porque nunca faltaste. Nunca faltaste a las clases. Otros bajaron de peso porque también de las clases que estábamos dando, se les daba clases de nutrición. ¿Cómo tú puedes cambiar algunos ingredientes a ingredientes orgánicos, ingredientes saludables que no te hagan daño? ¿Cómo tú lo puedes hacer? Instruyéndote, educándote. Así que hay otros que también me dijeron, Darwin, yo cuando comencé contigo a tomar las clases tenía 250, casi 300 de fasting blood sugar, del azúcar alta. Ahora, al final de la clase, estoy en 110 miligramos por dilución. Y yo le dije, formidable, sigan para adelante. Todas esas personas que tomaron las clases ahora mismo son portavoces y se comunican con las otras personas de la comunidad, llevando lo mejor, educándolos también, y les digo cualquier información, aquí estoy para que me llamen, o están los médicos, así que no se me sienten, sigan hacia adelante y no se rindan, que la diabetes es una condición que si tú te cuidas puede durar muchos años más de vida. Así que hasta aquí mi corta historia y muchas gracias. Yeri Cruz.